En este proyecto vamos a dar a conocer la problemática que existe en Pemex, tanto como su significado y la importancia que puede generar la reforma energética dentro de la industria, así como la innovación de grandes cambios socialmente dentro del país. Desde la creación de Pemex, este se convirtió en una soberanía para México porque ayudó a despegar al pueblo mexicano su economía a nivel mundial. Incluso colocó a Pemex, la única empresa mexicana de petróleo, como una de las mayores productoras a nivel mundial. Tengo entendido que entraba entre las primeras 10 en su explotación y producción. Hoy en día las condiciones de competencia internacional que permean la actividad económica hacen necesario que todas las empresas se vean obligadas a elevar su eficiencia y productividad. En ese sentido, en 2013 los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión presentaron distintas iniciativas de reforma energética. Algunas de ellas buscaron ampliar la participación del sector privado en materia petrolera, procurando mantener la rectoría del Estado en el sector, en tanto que otras pretendemos modernizar y hacer más transparente la operación de Pemex, dotándola de mayor autonomía de gestión. Bueno, enseguida les voy a hablar acerca sobre los antecedentes. Como bien sabemos, Pemex son las puras siglas de Petróleos Mexicanos. Esta es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México. Esta fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 7 de junio de 1938 y hoy en día sabemos que cuenta con 6 refinerías a nivel nacional y decenas de pozos. Segundo, con los antecedentes, como hemos podido observar, la crisis petrolera de México se debe a rezagos acumulados en varias décadas en los campos de la exploración petrolera, la investigación y desarrollo de la petroquímica, entre otros. El escenario de altos precios del petróleo se deriva de la conciencia de la finitud de los recursos recuperables del petróleo, de las limitaciones en el suministro de petróleo a nivel mundial por parte de la OPEP y de la influencia abrumadora del mercado de futuros en los precios actuales, entre otros elementos. Estos aspectos no pueden ser modificados por la opinión pública y son difícilmente comprensibles para el ciudadano promedio, por lo que una consulta nacional sobre esta temática no puede proporcionar información que contribuya a la solución de las crisis del petróleo en México. La eventual consolidación de una propuesta unitaria de solución a la crisis energética en nuestro país, que fuera elaborada a partir del consenso de las fuerzas políticas más importantes, podría someterse a una consulta popular que permitiera el manejo de la opinión pública durante los próximos años en que esta crisis energética se manifieste con mayor fuerza. Yo les vengo a hablar acerca de la propuesta de innovación. El problema situado en el área de la industria petróleo es el problema de agotamiento del petróleo de las empresas. Todo este debate debido a la reforma energética, pero realmente este oculta un verdadero problema y a la cual es la frase no hay petróleo. Nos queda la parte difícil que es extraer lutitas y shale, pero realmente sí hay petróleo. Lo único que no hay son pozos fáciles debido a que realmente eso ya se acabó y actualmente la mayoría del petróleo que México extrae proviene de pozos que tienen una gran distancia y son muy difíciles de extraer debido a su gran profundidad. El consultor de la Asociación para Estudios de Recursos Energéticos, Edgar Ocampo, es quien ha realizado diversos cálculos sobre la producción de petróleo. Tanto la contaminación que el petróleo está generando en el planeta también es un grave problema. La innovación de la reforma energética pues, es una propuesta de la reforma energética que consiste en mitigar los efectos mediante la creación de mercados competitivos en toda la cadena de valor de hidrocarburos y electricidad. Se establecen nuevos esquemas que incentivan la participación de empresas privadas y de las empresas productivas del Estado. El objetivo general de la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal era permitir un basto suficiente a precios competitivos de los combustibles que requieren los consumidores residenciales, comerciales e industriales. Se pretendían además introducir esquemas contractuales eficientes para la exploración, la extracción de petróleo y de gas natural, con la participación de particulares en refinación, petroquímica, transporte, almacenamiento de productos petroleros, por lo que se propuso la colaboración y la iniciativa privada mediante formas distintas a la concesión a través de los dos esquemas. El contrato eficiente para la exploración, extracción celebrados en el Ejecutivo Federal y la participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos a través de la autorización de empresas de gobierno federal. La propuesta de reforma del Ejecutivo pretendía que, pues, en primer lugar, se mantuviera la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos del subsuelo, ya fuesen sólidos, líquidos, gaseosos, en todo momento. Mantener la prohibición de otorgar concesiones al basarse en la conducción decidida e irrenunciable de las actividades del sector por parte del Estado, en el entendido que solo pudiese disponer de los recursos del subsuelo. Incorporar contratos que celebre el Ejecutivo Federal con organismos y empresas del Estado, terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Y por último, autorizar, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos. En materia de hidrocarburos, la propuesta era la siguiente:
lo que era referente a eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos, sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza constitucional para que el procesamiento de gas natural, la refinación del petróleo, el transporte, el almacenamiento, distribución, comercialización, etcétera, de dichos productos y sus derivados puedan ser realizados tanto por organismos del Estado como por los sectores ya sea social y privado a través de los permisos que otorgue el Ejecutivo Federal. El artículo 28 constitucional considera dentro de las áreas estratégicas las funciones que el Estado ejercerá en petroquímica básica, por lo que se propuso reformarlo para suprimir a la petroquímica básica como el área estratégica y señalar extensamente que tratándose de petróleo y otros hidrocarburos se realizaría conforme a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Es decir, que la función de explotar los hidrocarburos del subsuelo sería llevado a cabo en forma que determine la ley reglamentaria, la cual establecería las condiciones bajo las cuales puedan concederse permisos a los particulares para llevar a cabo estas actividades, así como la regulación a la que estarían sujetos en su operación. La reforma energética en el 2013 en México fue una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto del 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre del 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre del 2013 la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre del 2013 y publicada el día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, que para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado, asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos bajo la conducción y regulación del Estado. Los objetivos de la reforma energética serían que mejorara la economía de las familias, como el hecho de que bajaran los costos de los recibos de la luz y del gas, tener gas más barato, que se pudiese producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultara en alimentos más baratos. También aumentar las inversiones y los empleos, se crearían nuevos trabajos en los años venideros, con las empresas y las tarifas menores se abrieran cerca de 500,000 de empleos más que en el sexenio anterior y 2,5 millones más para el 2025. En todo el país era básicamente reforzar el Pemex y CFE. Se le daría la mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y se den mejores resultados, para que tanto Pemex como CFE siguieran siendo empresas 100% mexicanas y 100% públicas, reforzando la rectoría del Estado como propietarios del petróleo y gas, así como reguladores de la industria petrolera, dado por entendido en lo que consiste la reforma energética. Bueno, ya como conclusión, podemos concluir que al ser aceptada y entrar en vigor la reforma energética, el cambio de dicha reforma se realiza en diversos cambios al Estado de México. La economía del país está yendo abajo porque el precio de todos los servicios, como son la luz, el gas, las gasolinas, que supuestamente iban a bajar, son los que más están aumentando día a día. Todas las ganancias que se están obteniendo de los pozos petroleros, la mayor parte se está llevando los inversionistas extranjeros. Pero para ello hace falta una pausa para revisar a detalle la evidencia de la implementación de estos últimos 4 años. Esta etapa se beneficia de una reflexión profunda sobre los diferentes modelos de desarrollo económico del sector, en particular de las experiencias en América Latina después de sus procesos de reforma energética, como podría ser Colombia, Venezuela o Brasil, que ofrecen, por así decir, lecciones para México que van más allá de los meros estereotipos ideológicos que reflejan sus actuales gobiernos. Por otra parte, algunos de los retos que se han mencionado son el resultado del crecimiento del sector y que se irán resolviendo a medida que se flexibilicen y mejoren las reglas del juego y se tenga mayor eficiencia en el trabajo de los órganos reguladores del sector. Sin embargo, es importante recordar que el sector energético mexicano no cuenta con la receta del éxito, pues existen riesgos muy importantes por delante en los diversos frentes expuestos. El aprendizaje de la apertura de mercados continuaría por varios años. Más allá de eso, esta reforma es una gran oportunidad de reconstruir el potencial de las empresas petroleras exportadoras, de romper con la división del profetismo o el compadrazgo en la opacidad de tanto que hace falta y de generar la coordinación que se requiere para el desarrollo de polos de crecimientos económicos a lo largo de todo el territorio nacional.
Es en esta dimensión donde el sector energético y su modelo de gobernanza pueden trascender en el próximo sexenio, brindando secciones, protocolos, instituciones que resuenen en los demás sectores de economía del país. Desde el enfoque del desarrollo sustentable, es visible que aunque la reforma energética tiene alto potencial de generar un cambio positivo en el país, aún queda trabajo por hacer en términos de derechos humanos y protección al medio ambiente. Esta investigación aporta el punto de vista de sostenibilidad ambiental social al debate de la reforma energética de México, ya que se presentan desde una visión holística y sus fortalezas y debilidades. La identificación de estas mismas permite fácilmente intervenir y proponer las modificaciones necesarias para impulsar una regulación que promueva el desarrollo del país, minimizando la externalidad negativa del sector energético. La reforma energética surge como una iniciativa para cambiar el marco jurídico y permitir la participación de empresas tanto privadas en la generación y distribución de la energía eléctrica, en la extracción y el procesamiento de petróleos y en la producción de otras formas de energía. Es incapaz de llevar a cabo una política económica que genere desarrollo y competitividad en el crecimiento económico del país. Absorbe todas las utilidades de Pemex y no le deja margen de crecimiento, no genera ningún resultado favorable para el país, como por ejemplo una recaudación tributaria eficaz o la recreación de un ambiente favorable para la inversión y generación del empleo, etcétera, etcétera.